Bueno, pues los saludo de nuevo en esta mañana con la alegría del Señor y también después de que ustedes han compartido todo un día de ayer, hoy deben estar mucho más integrados y confío en que el Espíritu del Niño Jesús ya los tiene embargados y seguramente que eso es lo que vamos a sacar más grande de todo esto, es la alegría del Señor, que es lo que todos necesitamos en este mundo triste y decadente en que vivimos. Por eso, pues esa gracia del Señor es precisamente su alegría. Voy a pedirle al Espíritu Santo, como siempre, su palabra. Y voy a leerles a ustedes de la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 desde el versículo 1. Dice así: Unidad y humildad. Así pues, por la consolación en Cristo y por el consuelo de la caridad, por la comunión en el Espíritu y por las entrañas de misericordia, colmad mi gozo con vuestro mismo sentir, con vuestra misma caridad y concordia, y con vosotros y con vuestros mismos anhelos. No actuéis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores, buscando no el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues en este caminar que Dios nos ha llamado, encontramos que la palabra de Dios precisamente es cada vez más vida, porque a medida que nos vamos compenetrando en este misterio de la fe, nos vamos despertando a Él con amor y con interés, eh, nos damos cuenta que cada que leemos la palabra de Dios sentimos que es un alimento y que es algo que nos coloca en ese eterno presente de Dios. Tanto es así que podemos apreciar cómo es que podemos leer la misma palabra muchas veces y siempre es nueva. Es como decir que en el misterio de la creación uno se levanta todos los días al mismo sol y se acuesta con la misma luna, pero asegura que tuvo un nuevo día y que es una nueva noche, siendo que son los mismos elementos. Sin embargo, dentro de lo sobrenatural, que es la palabra de Dios, es aún más grande la realidad de que es nuevo siempre. Y eso es Dios. Dios se renueva en todas las cosas, aún en el mundo material, porque nuestro mismo cuerpo humano no es el mismo de minuto a minuto. No, toda nuestra condición química e inclusive hasta nuestras emociones están constantemente cambiando y no somos la misma persona que éramos un segundo atrás. Estamos constantemente caminando, estamos en una jornada. Y por eso nosotros, por el Espíritu de Dios, somos peregrinos. Y este peregrinar es precisamente en el que nos estamos acompañando en esta jornada del fin de semana. Es dándole un alto al camino para revisarnos, para ponernos de acuerdo en las cuestiones de la fe, para alinear nuestra naturaleza humana, para domar nuestra naturaleza animal y para abrazar la naturaleza del espíritu para que comande y sea guía de nuestra vida por encima de la carne. Y esto es un caminar muy extraordinario que Dios nos ha dado, porque el hombre común en el mundo no cuenta con esto. Y no es que nosotros seamos superiores, sino que se nos ha dado un mando superior de responsabilidad. Y de eso tenemos que estar enterados para que sepamos quiénes somos. Es muy importante ir abrazando esta realidad cristiana, que es la misión que tenemos, que no es un accidente y que no es algo que simplemente se decidió humanamente, sino que Dios nos escogió porque Él nos amó primero, como dice San Juan. Y es que aquí es donde está la clave de nuestro encuentro. Es que venimos a identificarnos como hijos de Dios y venimos a amarnos, como decía San Pablo en esta carta de los Filipenses, a reconocernos
profundamente en ese amor de Dios para que nosotros consideremos al otro más importante que nosotros, porque ahí es donde está el principio de ese verdadero amor, que es que esa otra persona al frente mío es muy importante y yo estoy al servicio de esa persona, un servicio incondicional, con un amor incondicional. Y qué bonito que es eso, porque ya yo no selecciono personas, sino que yo estoy al servicio de la gente y precisamente con la conciencia de que entre más necesite el amor de Dios una persona, más me debo a esa persona desde mi corazón, porque entonces tengo que aplicar la señal principal del Evangelio, que es Jesús vino por los enfermos. Entonces, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, la meta que llevamos es el espíritu de servicio. En ese espíritu de servicio va el celo que tenemos por Dios, por su iglesia y por la salvación de las almas. Ese es el celo que debemos despertar. No hay nadie en la tierra que pueda lograr alcanzar más paz y más gozo que aquel que camina como mensajero de Dios. Quizás no tendrá las riquezas del mundo, quizás no tendrá los aplausos del mundo, de repente no es la persona más importante para el mundo, pero sí es una persona que lleva en su caminar la paz y el gozo que nadie le puede quitar. Esto no quiere decir que una persona que abraza a Dios en ese sentido, pues no va a vivir las pruebas y las dificultades y los sufrimientos que vive todo ser humano. Obviamente que sí, porque precisamente el principio del caminar de la vida terrenal hacia el espíritu es un principio que tiene envuelto en sí la muerte. Y por eso la muerte conlleva el sufrimiento, el dolor, porque es el decaer. Nosotros nacemos para morir, lo cual es una contradicción, porque uno debía nacer para vivir, pero nace en principio desde la materia para morir, pero es porque muere como semilla, porque va a ser transformado a un estado eterno que es el que nos promete el Señor. Y ahí es donde debemos tener esa conciencia clara de que este despertarse a la muerte natural es el sufrimiento que nos trae nuestra vida. Por eso nosotros encontramos que la realidad espiritual de nuestra vida la podemos albergar y traer al vientre de la iglesia. La iglesia es la que nos guía a nosotros a llevar esta vida con Dios. La vida con Dios que nosotros vivimos está sujeta a vivir lo que la iglesia nos enseña porque es nuestra guía. Y la iglesia nos trae a un Jesucristo vivo, en un espíritu vivo, que es el espíritu que se va manifestando a medida que nos vamos compenetrando en esa realidad espiritual que Cristo nos sembró en el corazón por el bautismo. Aquí estamos nosotros compenetrados con este misterio, que es el misterio que venimos a discernir durante esta reflexión sobre la Santísima Trinidad. Y es que no es posible que humanamente nosotros podamos tener una concepción clara de lo que es la Santísima Trinidad y cómo podemos explicar tres personas distintas en un solo Dios. Pero a pesar de todas las escuelas de pensamiento que hay en la iglesia, en la teología de la iglesia, sin embargo, nosotros podemos entender que en la sabiduría que el Espíritu Santo le trae a la iglesia, el discernimiento que el Espíritu Santo le trae a la iglesia, con mucha claridad nos lleva a leer el Evangelio. Y en el Evangelio Jesús en varias oportunidades se refirió en plural y decía nosotros habitaremos en ti, y hablaba en plural y siempre se dirigía al Padre. Y también antes del Señor partir le explicaba a los apóstoles que él tenía que irse para enviarles el Paráclito, o sea, el Espíritu, que era el mismo Espíritu de él, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo que está en él y en el Padre, que venía no solamente a recordarles todo lo que él les enseñó, sino que también estaría con ellos todos los días de sus vidas, que eso es para nosotros también, y nos enseñará lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir. Y esa Trinidad se ve con absoluta claridad inclusive en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se ve el profeta, por ejemplo, el profeta Elías, cómo el Espíritu de Dios lo toma y él se dirige al Padre y él mismo está presentando como Isaías esa realidad espiritual de que hay una conclusión de todo el caminar profético,
que es la llegada del Mesías. Entonces entregan esa Trinidad constantemente. Dentro del encuentro que tiene Abraham con los tres espíritus que aparecen como tres ángeles, pero que en grandes escuelas de la teología católica se presenta como la Santísima Trinidad. Está constantemente caminando con nosotros la realidad de un Dios trinitario. En nuestra vida, dentro de los sacramentos, encontramos la Trinidad plasmada en muchas dimensiones. Por ejemplo, el matrimonio es trinitario, porque el matrimonio es hombre y mujer y el Espíritu Santo que los une. Entonces ahí está Padre, Madre y Espíritu de Dios. Y en esto viene lo que se llama la procreación, que es Dios recrea la vida por intermedio del matrimonio, del sacramento del matrimonio, en su espíritu. Eso es lo que se llama un sacramento en ese caso, porque como es con Dios, es sagrado y se convierte en sacramento. Por eso los hijos del sacramento son hijos de la bendición, hijos de la luz, hijos de Dios. Esto no quiere decir que los hijos que nacieron desafortunadamente sin sacramento no están con Dios. Dios acoge a todas las criaturas y depende del hijo, aunque haya nacido del pecado de sus padres por no haber estado en matrimonio. El hijo es el que decide si va a ser de Dios o del diablo. Por eso si el hijo decide ser de Dios, lo que hicieron sus padres no le cae encima, solamente si los imita. Pero sin embargo, el llamado de Dios a la iglesia es que nosotros convivamos de acuerdo al Espíritu Santo bajo un sacramento. Y ahí estamos encontrando la fuerza de la Trinidad, porque en la Trinidad hay maternidad, hay paternidad y está el Espíritu que presenta las dos fuerzas al mismo tiempo. Porque la Santísima Virgen María, que es escogida como Madre de la Iglesia y Madre de nuestro Salvador, es creación de Dios. Y al Dios crearla pura, sin mancha, lo que está haciendo es reconstruyendo la nueva Eva, o sea, reconstruyendo a Eva que se cayó, la Eva que cayó, que es la Eva de la tierra, y trayéndonos a esa Eva que desde siempre la creó para que fuera ese depósito de la gracia, ese tabernáculo vivo del Espíritu Santo que es el mismo Jesús. Así de que para que nosotros entendamos cómo abrazar la Trinidad en nuestra vida cotidiana, tenemos que entender que estamos bautizados con el Espíritu de Dios. Tenemos una carne que es imperfecta y mortal, que el mismo Jesús la tomó para mostrarnos cómo vivir en ella y encontrar la santidad, muriendo a todo lo que es contra Dios, al pecado. Y en esa forma abrazar la gracia del Padre Celestial, o sea, convertirnos en esa Trinidad al final de nuestra vida, haciéndonos como Cristo, otro Cristo. Ten en cuenta que cuando nosotros hablamos de San Juan de la Cruz, por ejemplo, que hace poco celebramos su día, San Juan de la Cruz encuentra dentro de la profundidad de su mística, porque es un místico extraordinario, doctor de la Iglesia, encuentra dentro de su mística el verdadero sentido de la cruz. Y en la cruz, San Juan puede dilucidar con mucha claridad la Santísima Trinidad en la Santa Cruz y darse cuenta que ahí está el Padre, porque la conversación de Jesús en la cruz con el Padre es una conversación trascendental. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que Jesús entrega su espíritu a Dios en el momento en que muere. Entonces, él decía, yo tengo que irme porque para poderles enviar el espíritu. Y aquí hay cosas muy importantes de discernir. Cuando la Virgen María en el Magnificat habla de su alma y luego dice que su espíritu glorifica al Señor, está hablando de alma y hablando de espíritu. Y está encontrando también una realidad en que Dios nos crea, con los cuales nos da un alma que anima el cuerpo, que también la tienen las plantas y todos los animales. Todas las criaturas tienen alma, porque es la vida, es lo que anima un cuerpo. Pero nosotros somos racionales, almas racionales. Pero a esa alma racional Dios le da espíritu, que es su Espíritu Santo. Pero también hay personas que no quieren a Dios, no aman a Dios y viven en pecado y tienen el espíritu del mal. Por esa razón, no todo el mundo tiene espíritu de Dios. Hay gente que tiene espíritu del diablo, del mal. Entonces, en esa realidad de la Virgen María en el Magnificat,
ella habla de alma y habla de espíritu. Y está muy claro definido ahí cómo ella desde el alma y luego el espíritu está alabando a Dios y está dándole toda la gloria al Señor. Por eso hoy, al encontrarnos acá nosotros como jóvenes misioneros de Santo Padre y en esta misión de los peregrinos del amor al cual el Señor nos ha llamado, podemos entender la misión de la iglesia. La iglesia nos llama a confesar nuestra fe y a estar seguros de que todos estos dogmas de la iglesia son verdad. Es tan importante porque nosotros encontramos hoy tristemente en la iglesia cómo hay teólogos católicos que van contra los dogmas de la iglesia, o sea, que son herejes. Y a veces los encontramos en comunidades religiosas, los encontramos en el clero diocesano también, y desafortunadamente nos toca vivir la tristeza de oírlos predicar desde el púlpito en una misa de domingo, predicar herejías. Algunos niegan la existencia del purgatorio, otros niegan la virginidad de María, otros niegan los milagros de Jesús, otros niegan el diluvio, otros niegan el infierno y quién sabe cuántas más herejías. Sin embargo, la prueba nuestra de fe es que nosotros seamos responsables de testificar nuestra fe con responsabilidad y sin importar cuántas herejías podemos escuchar. Porque no importa lo que una persona está diciendo. Él puede ser un sacerdote, puede ser un religioso, puede ser un teólogo muy acreditado. Pero si está hablando contra los dogmas de la iglesia, está hablando contra lo que yo creo. Y por lo tanto yo no lo voy a seguir, yo no lo voy a creer y yo no lo voy a aceptar. Y tampoco me voy a entrar en argumentos con él, porque no, como dice San Pablo, los argumentos no llevan a nada. Yo lo que tengo que hacer es testificar mi fe. Yo me encuentro en muchas oportunidades, como ustedes saben, yo viajo por el mundo entero en esta misión y cuántas veces no he llegado a lugares donde me ha tocado la tristeza de escuchar estas herejías o algún sacerdote o religioso o laico comprometido al final de mis retiros o mis charlas me ha venido a criticar cuando yo estoy testificando el infierno, el purgatorio, el pecado, pidiéndole a la gente que se confiese y todas estas cosas que son católicas, que es nuestra fe y que es lo que Dios nos ha revelado en Jesucristo. Y yo me someto únicamente a aceptar la conversación, pero lo único que yo respondo siempre es, mi fe es lo que yo predico, yo creo en lo que la iglesia me enseña y de ahí no cambio ni paro ni voy para ningún lado. Eso es lo que yo hago. Respeto lo que usted cree porque Dios le dio su libertad y cómo se la voy a quitar yo. Si yo no tengo ningún poder sobre usted ni puedo juzgarlo. Pero no entro en más discusiones, no entro en argumentos. Ustedes se dan cuenta cómo muchísimos católicos cometen el error de dejar entrar a sus casas los testigos de Jehová, los evangélicos y toda la gente de las sectas y también aceptan de la misma iglesia gente que se hereje a discutirles la fe. Y eso terminan perdiendo siempre porque uno no debe abrirle oídos a ese tipo de discusiones. Entonces, a no ser de que seamos llamados a un foro en el cual tenemos que hablar y tenemos que presentar nuestro caso en una discusión monitoreada propiamente por la iglesia. A veces a mí me ha tocado hacer eso y seguramente a ustedes puede que ya les haya tocado o les tocará y eso es diferente. Pero en términos normales uno nunca debe envolverse en ningún argumento sobre la fe porque es como digo yo siempre el ejemplo que doy que una mujer virgen nunca debe sentarse a discutir su virginidad con nadie porque si el argumento del otro es más fuerte, de pronto termina perdiendo su virginidad. Por eso hay cosas que no se discuten, hay cosas que no se ponen en argumento. La realidad es que uno es lo que es y en lo que cree. Yo soy una virgen, entonces por lo tanto no quiero que me hables de mi virginidad, porque soy virgen y punto, se acabó. Y yo soy católico y no tengo por qué discutir mi fe con nadie. Soy católico y creo en lo que la iglesia me enseña y en los dogmas de la iglesia. No los pongo en cuestionamiento ni en discusión con nadie ni con nada y ni por nada, pues. Entonces, eso es muy importante tenerlo definido porque hoy es el día en que estamos llenos de ideologías, de predicadores de toda clase, de fábulas que las encontramos en todos lados, toda clase de ideologías y todas estas voces que nos hablan. Especialmente en esta época la informática, como se conoce, que hay tanta información que es impresionante. Si uno no tiene una moderación, si uno no tiene una prudencia,
si uno no tiene coherencia en lo que uno asimila, en las cosas que escucha y que lee, se convierte en un costal de confusión, como es casi todo el mundo de afuera, que la gente ni siquiera tiene identidad ya, porque son de acuerdo al viento para donde los lleve, porque hoy son de aquí y mañana son de allá, y no tienen realmente ningún lugar en la vida en donde centrarse, porque todo les da lo mismo, porque están tomando lo que más les convenga en el momento y que más se adapte a sus sentidos, a sus deseos, a sus ambiciones personales y metas temporales. Hoy podríamos decir que la ventaja más grande que podemos compartir en este retiro es que hemos sido llamados por el Señor a vivir nuestra fe en una manera más profunda, a vivir nuestra relación con Dios buscando su amor y buscando conocerlo más, conocerlo mejor. Eso es tan importante tenerlo claro. El Señor nos está llamando a que lo conozcamos más. Ten en cuenta que con toda seguridad, al ustedes terminar esta misión que comenzaron ayer o el viernes, esta misión, al terminarla seguramente que quedan con una unción más grande que con la que vinieron, porque el Señor nunca deja de darnos. Nosotros cuando le damos al Señor una gota, Él nos da 1000, porque así es el Señor de generoso. Y el hecho de que ustedes hayan sacado este tiempo para Dios, para su iglesia, y hayan dejado atrás cosas que de repente podían ser más atractivas o podían darles más placer o más comodidad o quizás oportunidades en las cosas del mundo, y sin embargo todo lo entregaron para el Señor para venir a hacer esto, y aprecian más vivir en comunidad, todo esto, esta fraternidad que Dios les ha dado como jóvenes misioneros de Santo Padre, que otras cosas. Y esto para Dios es grande, porque eso es lo que Dios ama, cuando nosotros le mostramos ese cariño hacia Él. Tengamos la seguridad que Dios Padre es el Padre de todos los espíritus, pero como Dios Padre es el Padre del amor, a Él lo derretimos nosotros cuando le mostramos aunque sea una gota de amor. El Padre Celestial se derrite en ese amor, porque es con el amor que lo conquistamos, porque es llegar a Él. Solamente podemos llegar a Él con el amor, porque el amor es Él mismo. Entonces, llegar a Él mismo es entrarnos por su amor. Y ese amor es cuando nosotros le dedicamos tiempo a Él, le estamos dando el amor que Él nos dio. Por lo tanto, nos estamos uniendo a Él. Es como cuando una madre quiere un hijo y el hijo le corresponde ese amor que esa madre le está dando, y le corresponde porque la madre se lo dio primero. Pues ella permitió que uno naciera, porque le dio el sí a Dios para que uno estuviera en su vientre, y por lo tanto le dio ese amor primero a la madre. Y si uno le corresponde a la madre con el amor que ella le está dando a uno como madre, se une al amor de madre, por lo tanto se une al amor de el don de la vida, que es Dios mismo, y así regresamos al vientre del amor. Y así es como debemos mantenernos. Esta amistad de ustedes, que se hace más sólida y más íntima en este retiro, es una amistad que Dios nos dio. Dios fue el que nos unió, y tenemos que estar constantemente conscientes de esto. No es una decisión simplemente humana, aunque nuestra voluntad está envuelta en esto, porque usted pudiera haber dicho que no, pero dijo que sí. Pero ese mismo decir que sí es un impulso que el Espíritu Santo inspiró en su corazón. El Espíritu Santo lo enamoró de decirle que sí, decir que sí a este momento, a venir a este retiro, a estar en esta misión, a participar de esta experiencia. Todo eso es una inspiración de Dios, que Dios les tocó el corazón para que dijeran que sí, y el impulso que los trajo. Y por eso, con toda seguridad que el Señor les dará 1000 por uno, porque este cariño que le están demostrando a Él, el Señor lo va a multiplicar en muchas creces para ustedes, para sus familias y por lo tanto para la iglesia, porque la riqueza del joven en la iglesia no se puede comparar con nada, porque ustedes son el futuro de la iglesia. Por eso yo, dentro de mi apostolado, tengo muchísimo cariño por los jóvenes misioneros de Santo Padre, porque yo sé que es la semilla de la iglesia y es donde está nuestro futuro, y que sigamos trayendo más jóvenes, y ustedes mismos saben los frutos que da que los jóvenes se unan y que los jóvenes crean en Dios y que busquemos la verdad y que busquemos ser hijos de Dios en todo sentido de la palabra, el testimonio, teniendo un testimonio de que yo no tengo miedo de decirle al mundo que yo creo en la pureza, en la castidad, que yo creo en la honestidad, que yo creo en la verdad, que yo creo en Jesucristo, que yo creo en la Iglesia Católica y soy orgulloso de ser católico, de ser de Cristo, y que profeso mi fe
en todas las cosas que yo hago, pero que me reconozco como pecador y sé que soy imperfecto y sé que tengo miseria y sé que tengo peligro de caer y no me la doy de ganado porque sé que en cualquier momento puedo perder y puede tumbarme el diablo, pero sé que tengo un Dios bueno que me perdona y que más me demoro yo en levantarme que Él en perdonarme. Y por eso ando con un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y por eso lo amo y por eso amo la iglesia. Y de ahí viene ese sentido trinitario de nuestra vida, es confiar que tenemos ese Dios trinitario que nos ama tan abundantemente, que nos da su Espíritu para que nos guíe, su Hijo para que con su sangre nos selle contra el mal y contra todo peligro, y con su cuerpo nos alimente para que tengamos fuerza de amar, de perdonar y de buscar a Dios. Y también que reconociendo al Padre, que es nuestro Padre Creador, estemos centrados en la verdad, porque el que ama al Padre ama la verdad y ama la vida y ama el amor, y por eso lo adoramos en Jesucristo, y por eso la Eucaristía es el centro de nuestra verdad. Aquí viene algo muy importante que tenemos que tener claro. La vida de oración es algo que debemos implorarle a Dios que nos dé. Nosotros todos sabemos que ese don de la oración no es algo así tan sencillo, tiene que ser una gracia. A todos nos cuesta comenzar a tener ese combustible que uno necesita para tener el impulso de tener una vida de oración perseverante. Para eso se necesita la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que detectar las necesidades. Y cuando uno detecta las necesidades, entonces aboga por ellas. Es importante que en nuestra oración, la primera oración es que el Señor nos dé el don de orar. Esa es la primera oración de la oración. ¿Cuál es la oración más importante en la vida de oración? Pedir el don de la oración. Pedir el amor a la oración. Esa es la primera oración. Porque nosotros necesitamos orar por amor. Nosotros necesitamos orar para alabar a Dios y darle gracias. Nosotros necesitamos conocer la oración como una comunicación amorosa con el Padre que nos creó. Esa es la oración principal. La oración principal es un abrazo con el que nos ama, con el que nos amó primero. Esa es la oración. Y para ese amor se necesita que Dios nos lo dé, que ese amor venga de Él, que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a necesitar orar, a amar orar, a desear orar, a tener esa sed de la oración, esa hambre de la oración. Y esto es importante tenerlo claro en nuestra vida, que es muy importante tener la oración diaria, que nosotros le demos gracias a Dios cuando nos levantemos, que nosotros involucremos a Dios en nuestras actividades del día, que nosotros le damos gracias a Dios al acostarnos y cerrar el día con Dios, así como lo abrimos con Él, lo cerramos con Él. Y así nos mantenemos en el Espíritu de Dios todo el día, a toda hora. Muchas veces hay gente que lee la historia de los santos y no entiende por qué los santos dicen que es importante vivir permanentemente en oración. Pero como muchas personas piensan que la oración es tan solo la salmodia, o sea, la recitación, entonces imaginan lo agotador que sería estar todo el día en salmodia y recitación. Pero la realidad es que la oración comienza con el impulso del corazón. Usted puede estar en la casa con sus padres, y los padres no tienen que estar abrazándolo ni diciéndole que lo aman, ni estar a su lado para saber que están con usted. A veces un padre de familia está en la sala de la casa y los hijos cada uno está por su lado, pero todos están pendientes y saben dónde está cada uno. Si el padre sale de la casa, se siente el vacío, se sabe que no está, pero cuando está ahí sentado, la presencia sola llena la casa, y es porque ese es el sentido del amor de la oración, es saber uno que Dios está con nosotros, está en la sala de nuestro corazón, estamos acompañados por Él, y en ese silencio vivimos la oración. La oración comienza así, es contemplativa, es el estado perfecto de la oración, la contemplación, que es ese amor silencioso que está ahí en perfección. Y de ahí salen todos los impulsos que el Espíritu Santo nos da a la salmodia, a la recitación, a todas las devociones que la Iglesia nos enseña, porque eso es un ejercicio espiritual que le da paz al alma y que le da vías de acceso a Dios. Y no porque Dios no sea accesible en otra forma, porque en ese mismo silencio contemplativo está Dios vivo enormemente,
pero sin embargo encontramos que la riqueza que hay en iglesia de novenas, de rosarios, de coronillas, de tradiciones sagradas de oración de toda clase a través de todas las enseñanzas y herencias de los santos, revelaciones de los mismos ángeles, revelaciones de la misma Virgen María, revelaciones del mismo Jesús, y con esto hemos enriquecido nuestras vías de acceso a Dios desde el lenguaje único de nuestro corazón. Ustedes se dan cuenta, hay personas que aman las novenas, hay otras personas que no tienen mucha relación con las novenas y aman más el rosario, aman más el Vía Crucis, aman más las peregrinaciones, otro tipo de sacrificios, ayunos, penitencias, mortificaciones. Y toda esta riqueza espiritual de nuestra iglesia es la que nos edifica como hijos de Dios y la que nos lleva a fortalecer nuestra vida de oración. Pero al mismo tiempo que nosotros fortalecemos nuestra vida de oración, pidiéndole al Padre que nos fortalezca en ese don, también necesitamos entender que los sacramentos son combustible para que se fortalezca nuestra oración. Es importante saber la fuerza que tiene la confesión. Cuando yo me humillo, me arrodillo y le confieso mis pecados a otro ser humano tan pecador como yo, como es un sacerdote, estoy derrotando el orgullo de Satanás que hay en mi corazón y la soberbia. Y entonces me reconozco como pecador, me humillo y pido perdón. Ese es un momento importantísimo para fortalecer el sentido de la oración en mi vida. Y luego, después de estar en paz con Dios y absuelto en el sacramento de la confesión, cuando ya llego a la Eucaristía, esa Eucaristía verdaderamente puede penetrarme totalmente en mi ser y fortalecerme, porque es pan de vida, sangre y carne de nuestro Señor. Y esto es la verdadera luz, el verdadero alimento que nos fortalece para que todo lo demás florezca, como es la oración. Pero entonces es muy importante que el católico esté prendido a la oración. Especialmente ustedes como jóvenes necesitan saber que el diablo los ataca más que a nadie a través de los sentidos, y especialmente atacándolos desde todos sus apetitos, porque están en este despertar de la vida, en este encuentro con esta juventud que está llena de deseos, de ansiedades, de una necesidad por descubrir, una necesidad por experimentar, una necesidad por conocer. Y todo esto es natural, es normal, es nuestra vida, es parte del despertar a esta creación. Pero entonces el mal lo que quiere hacer es que ustedes solo tengan eso, esos apetitos despiertos, nada más, y que no tengan ningún enfoque en nada espiritual profundo, sino que también cuando se acerca a ustedes el demonio, les acepta la religión porque él sabe que no los puede sacar de ella. Él dirá, estos están ya muy metidos acá, ya no me los puedo llevar de aquí ya no los saco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces ahorita los voy a convertir en seres religiosos, pero no va a permitir que crezcan, sino que les voy a dar harta religión para que no busquen el espíritu. Y entonces también se mete en la misma religión, el mismo demonio. Ustedes han encontrado y seguramente se han llevado ya la sorpresa muchas veces de encontrar sacerdotes que son totalmente clericales y que no tienen amor ni tienen espíritu, y uno se asombra diciendo, ¿cómo puede ser un sacerdote si no tiene amor y ni siquiera cree en las cosas sobrenaturales de la iglesia, ni siquiera acepta las cosas que no, invisibles del mundo en que vivimos? Y claro, pues porque el diablo lo convirtió en una persona religiosa y solamente está buscando estar amparado en la ley, cumple con su vida clerical, pero no vive el amor de Dios y el Espíritu. Lo mismo pasa con tanto católico. Ustedes ven cuánta gente en la iglesia metida de rodillas allá, hasta lloran y se dan golpes de pecho, pero cuando van a la casa son como unas fieras y tratan a todo el mundo mal y no tienen caridad, no tienen compasión, porque solo son religión nada más. Entonces hay que tener cuidado con eso. El crecimiento espiritual nuestro tiene que ser primero en esa contemplación de vivir en el amor de Dios. Que ese amor de Dios esté en nuestro corazón antes que cualquier cosa. Porque si no, qué horror sería que nosotros seamos un religioso más en la iglesia. De eso tenemos demasiado y eso no da fruto. Lo que tenemos que dar es fruto, pero fruto con el amor. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia, que Él nos llene de su amor, que nosotros podamos ir. Yo por eso digo siempre,
A mí me parece que la escuela más grande para llegar a despertar el amor nuestro de Dios en el corazón es la adoración al Santísimo. Si en algún lugar usted puede recoger esa gracia interior de estar en el amor de Dios, es en presencia del Santísimo Sacramento. Cuando usted va a hacer una vigilia de adoración al Santísimo, cuando usted va a visitar al Santísimo en silencio, se queda un rato con el Señor ahí, el Señor lo está llenando de ese amor puro en el corazón, en el cual usted se compenetra con Él y empieza a descubrir lo que es estar uno con Dios, en el silencio de Dios y en el silencio de su alma. Eso ayuda mucho para la oración, ayuda mucho para la comunicación con los otros seres humanos, porque uno aprende a escuchar, aprende a tener paciencia, tolerancia, aprende a tener compasión, aprende a tener caridad, porque se acostumbró a estar en silencio con Dios y a estar ahí tranquilo, sin esperar nada, sino dándolo todo, dando su atención y su amor al Creador, al Señor que está ahí presente en el Santísimo. Y Él nos da esa gracia, nos entrega esta bendición tan grande que es poder nosotros llegar a amar. Voy a pedirle al Señor su palabra para concluir esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes del capítulo 12 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 1. Dice, Jesús es ungido por María. Jesús 6 días antes de la pasión, de la Pascua, marchó a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con su cabello. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos del que le iba a entregar: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero esto lo dijo no porque él se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: Dejadle que lo emplee para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una gran multitud de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Y los príncipes de los sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque muchos por su causa se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Amén.